Hay crímenes tan atroces que dejan una huella imborrable en la historia, sucesos que nos obligan a cuestionar qué pasa por la mente de alguien para cometer semejante barbarie. En esos momentos, la gente intenta comprender el motivo oculto. ¿Sería por pura sed de control? ¿Por vanidad? ¿O quizás por un rencor desmedido? ¿Alguna vez han oído hablar de la famosa Mata Viejitas? A inicios del año 2000, la capital del país se convirtió en el terreno de juego de una de las criminales más despiadadas de nuestra historia. Me refiero a Esperanza, una antigua profesional de la lucha libre que se hacía llamar la Dama del Silencio. Ella se hacía pasar por empleada doméstica para ganarse la confianza de sus víctimas. Así fue como acabó con la existencia de por lo menos 16 mujeres de la tercera edad. Sin embargo, su detención ocurrió por un simple error, un arrebato impulsivo. Mientras caminaba por las calles de la colonia Moctezuma, se cruzó con Dolores, una anciana viuda que residía por la zona. Esta mujer compartía su vivienda con un muchacho a quien solía consentir con el desayuno. Aquel día regresaba a casa con paso lento y cargando las bolsas de las compras, cuando de pronto se le aproximó Barraza, quien con amabilidad fingida se ofreció a cargarle las cosas hasta su puerta. Ya estando dentro de la casa y a solas, la sospechosa le propuso hacerse cargo del lavado y planchado de su ropa. La anciana, de 84 años, le ofreció 22 pesos por cada docena, pero la dama del silencio menospreció la oferta diciendo que era una miseria. Dolores le replicó de mala gana que esas mujeres siempre querían cobrar de más. Ese comentario despertó una furia incontrolable en ella, un deseo irrefrenable de asesinar. Agarró un estetoscopio que estaba sobre la mesa y, con sigilo, se paró a espaldas de la víctima. Segundos después, la agresora huía a toda prisa del domicilio, topándose en la entrada con el joven inquilino que regresaba en ese preciso instante a la casa, ignorando por completo que adentro hallaría el cadáver de Dolores. Sin perder tiempo, el muchacho alertó a las patrullas. La policía acordonó el sector y logró capturar a la sospechosa, cuyas características físicas coincidían a la perfección con el retrato hablado de aquella temible criminal que la prensa bautizó como la Mata Viejitas. No obstante, esto apenas es la superficie de los hechos. Si les apasiona descubrir los detalles más oscuros, los invitamos a adentrarse en Asesinamente, la nueva producción sonora de Wondery, bajo la conducción de Paola Rojas. En cada entrega viajarán por las mentes de los asesinos en serie más perturbadores, intentando descifrar qué los empujó al abismo. Se trata de una de las propuestas más atrapantes disponibles hoy en día en Amazon Music. Ya pueden escuchar las primeras 3 entregas de Asesinamente a través de Amazon Music, con un estreno nuevo cada semana en su plataforma favorita de podcast. Pero la verdad es que no hace falta toparnos con psicópatas de este calibre para experimentar el verdadero pavor. Claro que la crónica de la Dama del Silencio le eriza la piel a cualquiera, en especial si tenemos seres queridos vulnerables que podrían ser blanco fácil. Aunque ese no es el único peligro real que acecha a la vuelta de la esquina. Hoy les traemos varios de los relatos más perturbadores que nuestra audiencia nos ha hecho llegar últimamente. Vivencias que, curiosamente, no tienen relación alguna con el mundo de los espíritus. Esperamos que esta noche logren conciliar el sueño. Entre los años 2014 y 2016 habitamos lo que antaño fue una enorme residencia familiar, hasta que el heredero de la dinastía original decidió subdividir la propiedad en múltiples viviendas independientes con áreas de uso compartido. Nuestra morada, por fortuna, figuraba entre las de mayor tamaño, ideal para albergar a mis padres y a mí con absoluta comodidad. Teníamos servicios privados, pero además existía
un espacio de cocina comunitaria sumamente amplio y sanitarios generales que solíamos utilizar solo en casos de extrema urgencia. Si las instalaciones de nuestra área vivíamos de lo más tranquilos, disfrutando de una paz increíble. El propietario, un señor de 78 años, se tomaba muy en serio el proceso de selección de los nuevos inquilinos. Su mayor deseo era conservar esa armonía que tanto le había costado construir, protegiéndola de cualquiera que pudiera arruinarla. Al final, casi todos nos llevábamos de maravilla. Nos daba una enorme tristeza cuando a alguien le tocaba mudarse, y siempre nos esmerábamos en recibir con los brazos abiertos a los recién llegados, de una manera que hoy en día, al recordarla, me resulta un poco escalofriante. En aquel entonces nos sentíamos como una gran familia. Sin embargo, en medio de aquel ambiente tan pacífico, surgió un detalle sumamente inquietante, un ruido extraño que retumbaba por toda la propiedad al caer la noche. Al principio pensamos que era un llanto distante que venía del exterior de esa solitaria calle cercana al centro de la ciudad por la que solía transitar gente de aspecto dudoso a altas horas de la madrugada. Pero la primera noche que nos armamos de valor para averiguar su origen, nos percatamos con total claridad de que ese lamento brotaba del interior de la misma estructura. En el centro de la casona había un patio hermoso donde solía sentarme a leer. A pesar de ser una zona común, casi nadie lo frecuentaba. Una tarde me quedé profundamente dormida con un libro entre las manos. De pronto me sobresaltó la clara certeza de que alguien se encontraba a escasos centímetros de mí. Para ser más exacta, sentí un aliento helado chocando directo contra mi rostro. Tardé unos instantes en reaccionar, pero alcancé a distinguir una silueta escabulléndose entre la vegetación del patio. Presa del pánico, corrí a refugiarme a mi hogar. Poco después, aquel lamento desgarrador volvió a resonar en las paredes. Ese llanto constante se volvió la única sombra de nuestro hogar, un murmullo que inundaba cada rincón. Algunos vecinos aseguraban que el ruido provenía directamente del último piso, aunque allí arriba solo existía un pequeño ático, un apartamento bastante reducido donde habitaba el propietario de la casona. Al final nos resignamos. El sitio era idílico, así que era normal que guardara algún misterio o espectro, o al menos eso queríamos creer. Ojalá todo se hubiera limitado a una simple leyenda de fantasmas. Hoy en día tengo mis dudas. Los sollozos se tornaron insoportables, repitiéndose con una frecuencia aterradora. Ya no había una sola noche de tregua en la que lográramos conciliar el sueño. Tratamos de hablar con el dueño, pero casi nunca estaba y se mostraba sumamente hostil si tocábamos a su puerta. Detestaba que merodeáramos por su entrada. La única manera de cruzar palabra con él era topárnoslo al amanecer, cuando salía a toda prisa, con paso acelerado y la mirada baja, pero de pronto dejamos de verlo por completo. Una noche, el misterioso llanto se apagó de golpe. Se hizo un silencio absoluto. Días después, los vecinos del piso superior comenzaron a quejarse de una peste insoportable que emanaba de la vivienda del anciano. El temor se apoderó de nosotros. Temíamos que aquel hombre hubiera fallecido en la más absoluta soledad y que debido a su aislamiento habitual nadie se hubiera percatado de su deceso a tiempo. Sin dudarlo, llamamos a las autoridades para reportar que un anciano probablemente yacía sin vida en su domicilio. Nos agrupamos en las escaleras que conducían a su puerta, justo donde la peste aún no era tan fuerte, para darnos apoyo mutuo, porque, como les mencioné, éramos muy unidos. Conversábamos con cierta tristeza sobre aquel viejo, recordando cada una de sus extrañas manías. Se sentía como una de esas pláticas melancólicas que suelen surgir durante un velorio. De repente, unas risas extrañas resonaron desde la planta alta, unas carcajadas que definitivamente no eran de aquel anciano, y
Para mí, esa fue la señal definitiva para marcharme. La incomodidad se contagió entre los vecinos y varios se retiraron a sus hogares. Mis padres bajaron para quedarse con unas señoras del tercer piso. Querían esperar un poco más, pues querían ver cuándo llegaba la policía. Yo me encerré en nuestra casa e intenté poner algo de música para distraerme. De pronto escuché unos golpes sordos, como si arrastraran cosas en la habitación de al lado de mis papás o en el baño que compartían esa misma dirección. Aunque mi primer pensamiento fue que ellos ya habían bajado, de inmediato caí en cuenta de que era imposible que lo hubieran hecho tan rápido. Literalmente acababa de entrar y de encender el radio. Fui a revisar y no encontré nada. Pero entonces el sonido volvió a escucharse, esta vez dentro de mi propia habitación. También fui a inspeccionar sin toparme con nada extraño. Al poco tiempo, las patrullas llegaron al edificio. Mandaron a todos de regreso a sus departamentos. Al parecer habían hecho un hallazgo, pero no se parecía en nada a lo que imaginábamos. Superaba por mucho cualquier cosa que nosotros esperáramos. Las autoridades tuvieron que forzar varios accesos para poder entrar a la vivienda, requiriendo incluso el apoyo de los bomberos. Detrás de aquella enorme puerta de madera se ocultaba una reja de metal bastante gruesa. Cuando al fin lograron vencerla, registraron exhaustivamente el lugar sin hallar la menor pista de aquel hombre, lo cual resultaba desconcertante, no solo por la peste, sino porque la reja estaba cerrada con seguro por dentro. Sin embargo, lo más aterrador aguardaba justo debajo de la cama. Allí descubrieron una anomalía, una especie de túnel que perforaba la pared. Al retirar el mueble de su sitio, quedó al descubierto un enorme hueco. Había algo oculto detrás de los muros. Los bomberos comenzaron a romper la estructura, dejando ver otras 2 habitaciones secretas atestadas de basura y desperdicios, además de un fétido conducto en el suelo que conectaba directo a las tuberías, el cual parecía servirles como retrete. Había indicios clarísimos de que allí se ocultaba gente, probablemente unas 2 o 3 personas. Y descubrieron otro orificio estrecho que se adentraba profundamente en las paredes. Alguien con una complexión normal jamás habría cabido por ahí. Era imposible, pero según explicaron los oficiales, esos conductos recorrían el interior de los muros por toda la propiedad, comunicándose directamente con los baños de cada departamento. A la mañana siguiente nos exigieron desocupar el lugar, dándonos un plazo muy corto, y antes de que asimiláramos lo que pasaba, la propiedad entera fue clausurada con cintas amarillas de la policía, impidiendo el paso por completo. Muchos inquilinos dejaron sus pertenencias adentro. Nosotros, afortunadamente, logramos rescatar todas nuestras cosas. Por lo que pudimos averiguar, el viejo jamás fue localizado, no hallaron su cuerpo, ni tampoco rastro alguno de quienes habitaron aquellos espacios ocultos contiguos a su departamento. Nunca pudimos confirmar si realmente se desplazaban por todo el edificio, si en algún instante, mientras nos lavábamos los dientes o nos mirábamos al espejo en el baño, alguien nos observaba en silencio desde el otro lado, atrapado dentro de la pared. Lo que sí supe fue que el gobierno confiscó la propiedad. Desconozco a quién se la vendieron, pero fue totalmente remodelada y ahora están ofreciendo de nuevo sus departamentos en alquiler. Quiero creer que los nuevos inquilinos que lleguen a vivir ahí lo harán sin mayores sobresaltos, que no tendrán que escuchar esos lamentos nocturnos que parecen provenir de dentro de aquella casa donde ya no queda alma viviente entre los muros. Hoy vengo a relatarles la leyenda de una imagen sagrada que andaba, una virgen que se descolgaba de su propio altar para recorrer los callejones de este pueblito donde resido, allá en el estado de Aguascalientes, a corta distancia de la capital. Fui de los primeros testigos en toparse con ella. Al caer la noche, los perros comenzaban a aullar y a ponerse como locos.
y cuando uno se asomaba hacia afuera, ahí estaba la mismísima Virgen del templo flotando en la bruma, bajo la llovizna, transitando por las veredas del lugar. Aquella primera ocasión en que la contemplé, avanzando de forma pausada y espectral frente a mí, hogar, quedó grabada como una de las experiencias más espeluznantes de mi existencia. Sentí un vuelco en el pecho como si los latidos se me congelaran de golpe. A la mañana siguiente en el colegio éramos bastantes los que andábamos murmurando al respecto. La figura religiosa abandonaba su nicho y escapaba de la parroquia. El rumor cobró una fuerza tremenda con el paso de las semanas y los meses, ya que personas de intachable reputación aseguraban haberla presenciado. En una ocasión incluso lograron alertar a un oficial, quien relató que la persiguió a la distancia sin conseguir aproximársele. El sacerdote se vio obligado a desmentir los rumores en pleno sermón, afirmando que aquello era un imposible, pues las puertas se aseguraban a la perfección, y no cabía la menor duda de que en ese recinto no sucedería semejante prodigio sin que él lo notara. Sin embargo, los murmullos persistían, y en esas noches de atmósfera pesada en las que a ella le daba por manifestarse, algunos curiosos hacían guardia en las inmediaciones del templo, aguardando el instante preciso en que decidiera salir. Pero no lograban ver nada. Lo extraño era que, poco después, los ladridos volvían a estallar y se reportaba su presencia en otros rumbos. Así terminamos por creerlo. El mito era innegable. ¿Y quién era yo para dudarlo? Si la había tenido frente a mis ojos, si sostuve firmemente que aquella visión no provenía de mi propia mente. Todo marchaba igual hasta que aconteció un hecho que dio un giro radical a esta historia por completo. Sucedió tras el fallecimiento de doña Soledad, una respetable vecina del lugar. Sus allegados, pertenecientes a la estirpe más acaudalada de la zona, se habían trasladado a la gran ciudad, pero ella optó por quedarse en la vieja mansión de sus ancestros. Con los años, la anciana comenzó a perder la lucidez, pero siempre rechazó tajantemente que alguien la asistiera. Al momento de su deceso, hallaron entre sus pertenencias personales las vestimentas sagradas de la santa, las cuales había tomado a hurtadillas de la parroquia. Como la escultura poseía varios atuendos de repuesto, nadie se percató de que faltaba uno de aquellos trajes. En ese instante nos invadió un escalofrío helado, pero no debido a un espectro del más allá, sino al representarnos mentalmente a aquella anciana demente, vistiéndose con esos mantos para deambular por los rincones del poblado en las noches más brumosas. No obstante, hay un cabo suelto todavía más desconcertante. Aunque no me consta de primera mano, no puedo dar fe absoluta de ello. Se dice que algunos pequeños, en una noche de tormenta, juraron haber visto a la sagrada silueta transitar por los callejones más sombríos, meses después de que Soledad ya descansaba en su tumba. Esta siguiente experiencia que les relataré bien podría considerarse algo místico o del terreno sobrenatural, dependiendo de su propio criterio. Para mí, es un pánico real. Hace aproximadamente 5 años, habitábamos en una propiedad alquilada en las inmediaciones de la quinta base militar de Zapopan, en el estado de Jalisco. Justo al lado vivía un señor completamente solo, acompañado únicamente por sus 2 perros. Se trataba de alguien de entre 40 y 45 años. La verdad es que nunca tuvimos una relación más allá de la cortesía. Nosotros solíamos salir a trabajar y nos lo encontrábamos cuando él también se marchaba o al regresar a casa, y todo se limitaba a un simple buenos días o buenas noches. El hombre era de lo más normal, solo que mantenía absolutamente todo cerrado. De vez en cuando llevaba a su novia una vez por semana a su casa, y de ahí en fuera no se metía con nadie. Solía ser un tipo bastante solitario. Detrás de nuestras viviendas había un parque municipal casi sin uso y con muy poco alumbrado. Además, las propiedades compartían un muro divisorio, es decir,
daban patio con patio, por lo que absolutamente todo se escuchaba de un lado a otro. Una noche en la que regresamos de una reunión más tarde de lo normal. Al entrar solo nos dispusimos a dormir. En aquel tiempo mi pequeño tenía poco más de 1 año de edad y se nos había hecho costumbre turnarnos, un día mi esposo y otro día yo, para dormir en el suelo al lado de la cama y pegados al muro del cuarto del vecino. Y es que, a pesar de que mi hijo tenía su propia habitación, jamás se quedaba tranquilo para dormir de corrido solo en su cuna. Así que esa noche me tocó a mí acostarme en el suelo y a mí, esposo, en la cama con el niño. En algún momento entre las 2 y las 3 de la madrugada, me despertó una pesadilla horrible. Soñaba que había muchísima gente en el parque detrás de la casa, personas a las que no se les veía el rostro, todas vestidas de negro, y que parecían esperar para entrar a la casa del vecino. En eso me despertaron unas voces reales que rezaban a toda prisa el Padre Nuestro o alguna novena, tal como cuando las señoras rezan el rosario a toda velocidad. Entonces desperté a mi esposo y le susurré: escucha, pégate a la pared, se oye como si hubiera gente rezando con el vecino. Al principio él no me creía, decía que no era nada, pero siguieron escuchando los murmullos cuando de repente se oyó un ruido espantoso, como un lamento, un gruñido sordo, como si hubieran golpeado a alguien. Ahí fue cuando el miedo nos invadió, o al menos a mí, ya que mi hijo era todavía un bebé. Y cuando una se convierte en madre, cualquier situación que indique peligro nos despierta un instinto feroz. Mi esposo, intentando buscarle lógica a la situación, me dijo: voy a bajar a revisar que la puerta esté bien cerrada, a lo mejor le están haciendo algo al vecino. Bajó y cuando subió de nuevo al cuarto, me contó que había una camioneta negra estacionada afuera y que todas las luces de la casa de al lado estaban encendidas. En ese instante sentí que el ambiente se ponía sumamente pesado. Ya casi eran las 3 de la mañana cuando mi bebé se despertó y comenzó a llorar. Lo que me dijo mi esposo solo sirvió para ponerme mucho más nerviosa. De por sí, yo ya estaba con la paranoia al límite, pensando en que en cualquier segundo podrían brincar de patio a patio e irrumpir en nuestro hogar. Y justo en ese momento, aquello que estaba en la recámara del vecino comenzó a gruñir y a quejarse con más fuerza, mientras que los rezos iban cada vez más veloz. Yo no lo dudé más y llamé a mis padres, que vivían a 3 calles de nuestra casa. Al ir bajando los escalones, no sé si por el pánico que cargaba, pero se me hacían interminables, como si jamás fuera a alcanzar el final, mientras lo que sea que estuvieran haciendo en la casa el escándalo que venía de la casa de al lado se volvía cada vez más insoportable, y el ambiente se sentía sumamente denso, casi asfixiante. En cuanto bajé a toda prisa cargando a mi bebé en brazos, vi que mi papá ya me esperaba abajo, listo en su coche. Me dio muchísima pena mi esposo, pues en lo que se vestía rápido lo dejé abandonado allá arriba, completamente solo. En cuanto salimos a la calle, mi papá maniobró con el carro, no para arrancar a toda velocidad, sino para dar la vuelta, y ahí fue cuando logramos distinguir que en la propiedad del vecino absolutamente todas las luces se encontraban encendidas y además tenían cada una de las cortinas abiertas de par en par. Pero lo que a los 3 nos heló la sangre por completo, lo más perturbador, fue ver que en medio de la sala se agrupaban varias personas vestidas rigurosamente de negro, las cuales formaban una especie de semicírculo. Justo en el centro del grupo yacía una extraña silueta, un bulto oscuro, y uno de los individuos que los rodeaban sostenía firmemente entre sus manos un libro enorme, idéntico a una Biblia vieja. Solo pudimos captar el momento exacto en el que algunos de ellos clavaban su mirada fijamente en nosotros, mientras los otros continuaban con su perturbador ritual. Yo, en ese preciso instante,
me invadió un pánico terrible de pensar que aquella gente pudiera perseguirnos. Así que, lógicamente, esa noche decidimos refugiarnos y pasar la noche en el hogar de mis padres. Al día siguiente, cuando volvimos a la casa, notamos que continuaban las ventanas y las cortinas completamente abiertas, pero el lugar estaba desierto. Pasaron unos 2 o 3 días cuando comenzó a rondar un hombre muy extraño por ahí. Se la pasaba vigilando, parado inmóvil todo el tiempo, pegado a los vidrios de las ventanas, ya fuera en el primer piso o en la planta alta. Aquel sujeto definitivamente no era nuestro vecino. Jamás en la vida lo habíamos visto en la zona antes de los espeluznantes hechos de esa noche. Es importante mencionar que a partir de ese momento, al dueño original de la casa no lo volvimos a ver. Solo rondaba aquel tipo misterioso, quien me imagino que solo iba de vez en cuando para medio darles de comer a los 2 perros que tenían. A través de los cristales aún se alcanzaba a distinguir el suelo repleto de veladoras, decenas de velas de múltiples colores esparcidas por todas partes. Ese extraño individuo estuvo merodeando unos 5 días más, dejándose ver por la propiedad. Después desapareció por completo, y de los perros, que eran de raza Gran Pirineo, unos hermosos y gigantescos caninos blancos. Para quienes ubiquen la raza, no volvimos a saber nada. Los pobres animales se la pasaban muriendo de hambre y no dejaban de lanzar aullidos de dolor. Yo, sintiendo una enorme compasión, buscaba la forma de lanzarles croquetas y salchichas por encima de la barda. Era evidente que los estaban abandonando a su suerte para que murieran de inanición. Uno de esos días en los que salí al patio trasero para alimentarlos, logré escuchar, les juro solemnemente que oí sin querer una conversación privada de este sujeto. Decía algo como: vas a ver que con este trabajo tu madre va a recuperarse de una vez por todas. Ya no te angusties más. No, no, de verdad, vas a ver que esto nos servirá de mucha ayuda. Jamás descifré con quién se comunicaba, pero la realidad es que esa última frase me provocó un pavor indescriptible. Me dio tanto miedo que de inmediato corrí a meterme a mi casa. En otra ocasión, mientras ese tétrico personaje se encontraba en la sala, justo como acostumbraba, de pie junto al vidrio, pasó caminando una vecina de avanzada edad. Yo estaba en mi cocina, lavando algunos trastes, justo frente al ventanal que da hacia la calle. De pronto, noté que la anciana se detuvo, regresó sobre sus pasos y, apuntándole con la mano de forma amenazante, le advirtió, con tono fuerte, que todo aquello que estaban practicando allá adentro no venía de Dios. Jamás entendí con exactitud a qué se refería, ni cómo es que esa señora sabía lo que este hombre tramaba en la oscuridad de esa casa. Lo cierto es que, sobre aquella tétrica noche, nunca supimos qué clase de rito llevaron a cabo, pero una cosa es segura: algo bueno o medianamente normal no era. Ese día, se los juro por lo más sagrado, experimenté el pánico más puro y desgarrador de toda mi vida. Y con esto cerramos el perturbador relato de esta noche. Si te apasionan los enigmas sin resolver, las leyendas más oscuras y esas narraciones que perturban el sueño, no dejes de sintonizar Historias de Medianoche para adentrarte en un nuevo y escalofriante caso en nuestro próximo video. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo y activa la campana de las notificaciones y acompáñanos cada semana en una nueva travesía directo hacia lo desconocido. Muchas gracias por haber escuchado y ten muy presente esto: algunos relatos mueren en el instante en que apagas la pantalla, pero otros apenas están por cobrar vida. Que pases una buena noche.